Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, quiero en este día, domingo 21 de febrero del año 2021, saludar cordial y cariñosamente a todos y cada uno de ustedes y también a todos quienes puedan sumarse probablemente a este devocional, deseando que la gracia del Señor sea derramada en nuestros corazones, sea derramada abundantemente en nuestras vidas. Reciba mis cariñosos saludos, los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, y como de costumbre quiero invitarles a dar inicio a nuestro devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para esto vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Allí estará el centro de nuestra reflexión, Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. La invitación para que en su hogar usted en su Biblia lo pueda buscar y hallándola podamos ponernos de pie para que solemnemente podamos oír la lectura de la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, y leemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En esta mañana me gozo en el Señor de poder dirigirme una vez más a todos y cada uno de ustedes. Agradezco al Señor por la vida, la salud que me ha concedido, junto a mi esposa, porque el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado, ha estado con nosotros siempre, no solo ahora, siempre, en los momentos más alegres y tristes, en los momentos de la abundancia y de la escasez, en los momentos donde hemos disfrutado de la vida y también cuando muchas veces nos hemos sentido amenazados por algún dolor o alguna enfermedad. Siempre Dios ha estado con nosotros y creo que con cada uno de ustedes. Y en esta mañana Dios nos permite tener parte en este devocional porque por medio de esta palabra no hay duda que Dios querrá hablar a cada uno de nosotros. Dios tiene para usted hoy un mensaje más que desea que hoy usted pueda oír. Si usted es por primera vez viene a conectarse a este devocional porque algún hermano o de nuestras hermanas le ha compartido este link, deseo de corazón que Dios tenga un lugarcito en esta mañana o en este momento en su corazón. La palabra del Señor habla y dice que el Señor Jesucristo nos dice claramente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, está hablando de la puerta de nuestro corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y en esta mañana Dios quiere cenar con nosotros. Quiere que comamos de este pan del cielo que es la palabra del Señor, que es mucho mejor que el maná que recibieron los israelitas en el desierto, porque ese maná se corrompía, se les echaba a perder. Pero esta palabra es una palabra que no se corrompe, que aunque pasen las edades, pasen los tiempos, la palabra del Señor dice claramente: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Qué bendición más grande que esta palabra no pasa de moda, no pasa de más por nuestras vidas, sino que cae como semilla fértil. Y hoy en esta mañana Dios quiere hablarnos acerca de un tema especial. Quiere que recordemos que como cristianos estamos llamados a ser pacientes. Tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor.
La venida del Señor, hermanas y hermanos, es el advenimiento más esperado por la iglesia de Jesucristo el Señor. Ya los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, luego que el Señor murió, resucitó, recuerden ustedes, fue elevado a los cielos, Hechos capítulo 1, lo hemos estado estudiando. El Señor, mientras iba subiendo a los cielos, aparecieron frente a los espectadores de este hecho portentoso unos personajes con vestiduras blancas, seres de duda angelicales, y le dieron la noticia a estas personas, a estos discípulos que fueron testigos de la ascensión del Señor. Les dice: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así también le veréis venir. Una promesa de que el Señor vendría. Y el mismo Señor Jesucristo explicó acerca del retorno del Hijo de Dios, de la venida del Señor Jesucristo. Esta palabra que Dios nos ha dado en esta mañana nos recuerda que ese es el advenimiento que espera la iglesia. Es el hecho más portentoso que la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo está esperando, que Jesucristo venga a buscar su iglesia. El apóstol Pablo se refiere a la venida del Señor Jesucristo diciendo que será en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar a lo mejor en el trabajo, en los estudios, estaremos en el hogar, o a lo mejor estaremos haciendo un devocional, mirando, escuchando un culto, no lo sabemos en qué circunstancia, pero cuando el Señor venga, se escuchará una final trompeta, se escuchará una trompeta en el cielo. Todos los redimidos por Cristo, aquellos que somos salvos, vamos a oír esta trompeta que la va a tocar el arcángel de Dios. Y va a ser como quien llama a la batalla a un ejército con una trompeta. Y la iglesia presente, la iglesia que esté en la tierra preparada para irse con el Señor, la Biblia dice que no importando razas, por supuesto, no importando religión alguna, porque Dios viene a través de su Hijo a buscar a su iglesia universal. ¿Quién es su iglesia? Es el grupo de hombres y de mujeres que alaban a Dios con todo el corazón, no importando tradición alguna, se han guardado fieles, se han guardado santos, se han guardado sin corrupción mundanal para nuestro Dios que está en los cielos. Y esto no significa que son personas extrañas o raras, sino que son creyentes, discípulos de Cristo del siglo XXI o del 22, no sabemos cuándo vendrá, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la conoce. Muchos son los que le han puesto fechas, señales, pero el mismo Señor Jesucristo dijo solamente señales de su venida, pero nunca señaló un año o una fecha, porque dijo no lo sabe nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, hablando de sí mismo, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, esta predicación no es acerca de la venida del Señor Jesucristo, no vamos a profundizar en eso, sino que es una predicación acerca de la actitud que Dios quiere que yo tenga frente al advenimiento que hemos mencionado. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la profecía de que Jesucristo viene a buscar su iglesia? Que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos arrebatados por el Señor, seremos levantados. Hay personas que no les gusta hablar de la palabra arrebatamiento, pero es que así es como lo enseña la palabra del Señor. Es como quien dice seremos, porque Pablo dice seremos arrebatados, seremos tomados. Es como quien dice succionados, levantados a los cielos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los vivos, Pablo dice, seremos transformados. Y esto que es corruptible, esto que es mortal,
se vestirá de inmortalidad. Tomaremos un cuerpo semejante al cuerpo del Señor cuando fue resucitado. Y nos elevaremos junto a los que están muertos y fueron resucitados, nos elevaremos juntos a los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué actitud Dios quiere que tenga un creyente, una creyente en el Señor frente a esta noticia? Tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, dice nuevamente la palabra paciencia, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8, tened también vosotros paciencia, tercera vez que nombra la paciencia, ya en solamente 2 versículos, y dice, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y nuevamente habla de la venida del Señor. 2 veces habla sobre la venida del Señor en estos 2 versículos, pero 3 veces me nombra la palabra paciencia. ¿Cuál es la actitud entonces que debemos tener frente a la noticia de que Cristo pronto volverá? La palabra paciencia nos muestra que es el estado en el cual la iglesia debe de aguardar, como lo dice acá, lo enseña el apóstol Santiago, mirad como el labrador. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Un labrador no siembra hoy para cosechar mañana. Y la iglesia de Cristo del primer siglo esperaba la venida del Señor como si fuera mañana, como si fuera hoy. Y estuvieron dispuestos incluso a morir por Cristo, porque ellos pensaban que en medio de esos días vendría el Señor Jesucristo. Pero cuando la palabra del Señor, la Biblia, nos habla de paciencia, es porque ciertamente Dios tiene un plazo probablemente muy distinto al nuestro. Hoy en el siglo XXI es un siglo caracterizado porque todo es rápido, todo lo queremos ya, ¿verdad? Queremos todo súper instantáneamente en nuestras manos. Queremos que todo esté listo. Nació lo instantáneo en el siglo XX, por allá la fotografía instantánea. Ya no era necesario ir a revelar, guardar el rollito, no, sino que ya incluso aparecían al tiro inmediatamente en esas cámaras grandes, ¿verdad? Gorditas, uno apretaba y al rato salía inmediatamente la fotografía, uno hacía esto, la guardaba un poco de la luz y luego aparecía allí nuestra fotografía. Todo era mucho más rápido. Empezó la ciencia a prepararnos con una actitud de impaciencia porque todo lo queríamos ya. Aparece la fotografía instantánea, la leche instantánea, esa leche que no se forma grumos, es más fácil preparar, todo más listo. La avena instantánea, usted no necesita estar cociendo tanto rato la avena, tan solo le echa el agua caliente, la revuelve porque está preparada para gente veloz, para gente que corremos todo el día, para allá, para acá. No podemos demorar ni un segundo porque pareciera que la vida se nos va. Café instantáneo, todo más rápido, no necesita estar demorando que el café esté destilando. Ya no nos gusta que el café destile. Queremos que el café sea rápido ya, y para eso están los sobres, usted lo echa, le echó el agua, le echó el azúcar, se lo tomó y listo, porque tiene que seguir la jornada. Hermanos amados, todo es automático. La ciencia nos enseñó y el mercado, un cajero, usted no necesita ir al banco porque va al cajero automático y mete su tarjeta, inmediatamente le entrega lo que usted necesita y no necesita ir a una oficina. Cajeros automáticos, carros automáticos, quiere manejar y no quiere meterle marcha, lo existe, ¿verdad? Usted llega y maneja nada más sin tener que preocuparse de nada, todo automatizado. Los correos, ¿qué podemos decir de los correos? Cuando antes se mandaba una carta, yo recuerdo que mi última carta que escribí se la escribía a mi abuelita, imagínese usted, mi abuelita se murió hace más de 20 años, ¿verdad? Pero después de las cartas ya nadie manda cartas. Antes una carta la escribíamos,
nos daba hasta tendinitis escribiendo, aunque en ese tiempo no tanto porque estábamos acostumbrados a escribir. Hoy día usted escribe una lista para el supermercado y le empieza a doler la mano porque estamos más acostumbrados, ¿verdad?, a lo instantáneo, a lo rápido, a los email, al WhatsApp, ¿verdad? No queremos perder tiempo, tiene que ser rápido. Es cambiado por la llamada telefónica. ¿Se acuerdan de esos teléfonos antiguos, verdad? Donde había que estar ahí. Ahora no, nació el teléfono digital, el móvil, entonces todo mucho más rápido. Lo van a llamar de un trabajo porque usted dejó el currículo, más rápido lo llaman a su propio móvil. Y usted hoy día ve que aún los niños andan con móviles y todo esto nos lleva a tener una actitud de impaciencia. WhatsApp, email, los viajes. Antes, para ir a América desde Europa se demoraban 4 meses en un barco. Los conquistadores, los descubridores, ¿verdad?, los hombres de la historia. Hoy día nosotros en 10 horas, sin escala, estamos directamente en nuestros países si quisiéramos, porque la ciencia nos ha enseñado a volar. Pareciera que todo lo queremos ya a la mano, ¿verdad? Y vamos prontamente, sin darnos cuenta, desarrollando en nosotros una personalidad que a veces se aleja de lo que la palabra del Señor desea de nuestra vida. Esto impacta en nuestra personalidad, impacta en nuestras actitudes y por supuesto en nuestra vida espiritual también ha impactado con conductas probablemente alejadas de lo que el Señor quizás quisiera para nosotros. Que no debiera ser así, por supuesto, porque la ciencia no es algo malo, está para el servicio de la iglesia, para el servicio del ser humano, al servicio del mundo cristiano. Pero a veces el correr todo el día no nos ayuda para nada. Muchos quieren plantar hoy para cosechar mañana. Quieren orar hoy para recibir en un momento más. Y nos olvidamos de que la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Dios no es un Dios automatizado, que esté automatizado según nuestras propias necesidades, nuestros propios intereses, ni mucho menos bajo nuestros propios deseos. Dios es un Dios soberano, es un Dios que se toma su tiempo. Y cuidado, hermanos, con esto, porque muchas veces el hecho de que no estemos hoy preparados para esperar, que no estemos hoy preparados para estar allí en la lista de espera. A nadie le gusta hoy existir en una lista de espera. Las listas de espera no van conmigo, yo no quiero eso, yo lo quiero ya. Así también a Dios muchas veces decimos, Señor, yo quiero esto, esto y esto, pero lo quiero ahora ya. La palabra del Señor nos enseña a tener paciencia, hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Nada es automático en la vida cristiana. Nada se recibe de un día para el otro. Se requiere tiempo. Por eso la Biblia en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos. Mire, escuche bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. Muchas veces el cristiano dice siempre, hago cosas buenas y pareciera ser que nunca yo voy a recibir. No nos cansemos de hacer pues el bien, porque a su tiempo segaremos, y luego agrega, si no desmayamos. ¿Me escuchó? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9 nos enseña 2 cosas fundamentales. Tener cuidado con el cansancio, ¿verdad? El cansancio, ese estado de agotamiento, de fatiga, a lo mejor hasta de desmotivación. Escucho al hermano Juan y lo escucho tan lejos, ya mi oído como que no siente la voz del hermano Juan. ¿No será que me estoy desmotivando en la vida cristiana? Que a lo mejor este devocional es a lo mejor una tradición para mí. Yo no quiero eso de nosotros. No nos cansemos, amados hermanos, no nos agotemos, no nos fatiguemos en la vida cristiana, no nos desmotivemos. Y en segundo lugar, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuidado con el desmayo, porque el desmayo es peor que el cansancio. El desmayo es un estado, es perder la conciencia, es desmayarse, perder la conciencia inmediatamente. Quedar allí botado implica la incapacidad de sostener el cuerpo, de sostener nuestras vidas, de tener una caída, de tener probablemente un golpe, y por qué no decir,
probablemente una pérdida en la vida cristiana. Hermanos amados, hermanas amadas, cuidado con cansarnos y desmotivarnos, desmayar en la vida cristiana. Si en esta mañana se ha cansado su alma, si en esta mañana siente una fatiga en su ser, el Señor Jesucristo por su palabra nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, no solamente Dios nos advierte y nos dice que no nos cansemos, sino que también nos enseña que si estamos cansados hay una solución en Jesucristo el Señor. Lo más importante es que Gálatas 6:9 nos enseñaba era que a su tiempo segaremos. No es automático, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nuestra vida. El tiempo de Dios, el reloj de Dios está sincronizado conforme a su propia voluntad. El tiempo de Dios no se sincroniza conforme a mi voluntad, a mi deseo. Pero frente al reloj de Dios, ¿qué se requiere? La verdad es que estos versos leídos, el verso 7 y 8 del capítulo 5 de Santiago, ya 3 veces nos ha dado la receta: paciencia, ¿verdad? El tiempo de Dios entonces es relativo, amados hermanos. No es igual a mi tiempo, no es igual a mi reloj. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8 claramente dice: mas, oh amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, ¿qué podemos decir del tiempo del Señor? Parece que no es igualito a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios, primera cosa, en primer lugar, es eterno. A Él no se le acaba el tiempo. Por lo tanto, Él no está apurado, ¿sí? Dios no tiene prisa. Dios no necesita apurarse, perder a lo mejor la paciencia, la sobriedad frente a una situación. Él se toma su tiempo porque Él es eterno. Él no necesita apurarse. ¿Se acuerda de lo que ocurrió frente a la tumba de Lázaro? Llevaba 4 días el muerto siendo su amigo, pero Jesús no se apuró a ir ante él, porque Él sabía que aunque hubieran pasado 100 años, Él lo hubiera levantado igual. No era el tiempo lo que le preocupaba al Señor, sino la incredulidad de los que estaban esperando. Por eso, hermano, en esta mañana no es el tiempo lo que a Dios le preocupa frente a usted y frente a mí, sino lo que le preocupa a Dios es la actitud que tenemos frente a la espera. Es que nos llenamos de incredulidad, es que hemos perdido nuestra paciencia, es que hemos perdido la esperanza en el Señor. No hay tiempos basados en la cronología de las leyes físicas, sino que el reloj de Dios se basa en el tiempo de Dios, en su propia voluntad. Quiero recordar que hace algún tiempo leía una historia breve de cómo es la historia del bambú japonés. Allí tenemos una enseñanza maravillosa. El bambú japonés. Probablemente usted conoce la historia. El bambú japonés es un vegetal que requiere ser sembrado a través de una semilla especial. Y el agricultor que va a trabajar esto debe tener un cuidado, pero bastante especial, porque esta semilla plantada en la tierra requiere bastante abono y requiere mucha agua. El suelo debe mantenerse en un estado de humedad bastante cuidadoso para que pueda crecer. Exige, por lo tanto, una laboriosa dedicación del sembrador. No a cualquiera se le ocurre sembrar bambú japonés. ¿Y por qué? Porque según lo que se dice, se demora en salir de la tierra. ¿Cuánto se demora el bambú japonés? Se preguntará usted en salir de la tierra. ¿1 mes? ¿2 meses? 3 meses, o es que saldrá y brotará una vez en el año dependiendo de la estación. La historia dice que el bambú japonés se demora 7 años en poder salir de la tierra. 7 años
debe esperar el agricultor para que ese bambú aparezca en la tierra. Pero luego que el bambú ha aparecido en la tierra, se demora, dicen algunos, 6 semanas en crecer 30 metros. Es decir, luego que apareció, en 6 semanas empieza a crecer a una velocidad de que llega incluso casi a los 30 metros de altura. ¡Qué maravilloso es esto! Y uno se pregunta entonces, ¿cuánto demoró crecer el bambú hasta los 30 metros? ¿Se demoró 6 semanas? ¿O es que demoró 7 años y 6 semanas? ¿Cuánto es el tiempo que tuvo que esperar el agricultor del bambú para verlo de 30 metros? Hermanos amados, ¿pero qué sucedió durante esos 7 años escondido? Se dice que antes de salir, durante esos 7 años, el bambú empieza a generar un sistema de entramado de raíces profundas que permitan que este vegetal pueda tener vida abundante y pueda tener la capacidad de crecer en 6 semanas a una velocidad explosiva y soportar, aguantar un arbusto de 30 metros. Alabado sea el nombre del Señor. Pareciera ser muchas veces en la vida, pareciera ser de que hay cosas que casi las damos por perdidas. A veces peticiones que Dios no nos responde. Parecieran ser peticiones que quizás creemos que Dios las ha olvidado. Pero ¿no será que en el silencio de nuestras peticiones, en el silencio aún de Dios, ¿no será que se están tejiendo raíces para que esté todo preparado para el momento en que Dios aparezca con la respuesta? Porque sabe Dios que si responde en el tiempo presuroso del ser humano, en la voluntad nuestra, probablemente su respuesta, en vez de crecer grande y de hecho como el bambú, podría traer ruina para nuestra vida. Se requiere que primero estemos preparados, tengamos profundidad, tengamos templanza, capacidades para recibir lo generoso que es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en esta mañana, hermanos, Dios nos bendiga. Dejemos nuestros proyectos en las manos del Señor. Descansemos, tengamos paciencia para esperar en Él, para creer en Él, para sostenernos en las promesas de la palabra del Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ah? Qué maravilloso es esto. Hoy día muchos cristianos pierden la paciencia, dejan de lado la fe, están abandonando el creer en Dios, están llegando a un estado que la Biblia señala la apostasía de la iglesia, es decir, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, es decir, perderán la paciencia y se volverán a fábulas ficticias, a predicaciones, sermones de hombres engañosos que predicarán un evangelio liviano, un evangelio sin doctrina, un evangelio donde usted puede hacer todo lo que quiere, total, da lo mismo, Dios le ama y usted ya heredó y reinará en los cielos. Pero en esta mañana Dios nos dice paciencia, paciencia. ¿Habrá algún hermano que está perdiendo su paciencia? ¿Alguna hermana que está perdiendo su paciencia? A lo mejor tiene un proyecto que le da vuelta en su cabeza, lo ha presentado a la presencia del Señor y el Señor pareciera que no responde. ¿No será que primero Dios está allí generando raíces en su vida para que cuando Dios derrame la bendición usted esté preparado para ese momento? El Salmo 37, desde el verso 3 al 5, nos enseña algo maravilloso. En su versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Ve que Dios nos llama permanentemente a no dejar de hacer el bien? Si usted tiene la capacidad de ser generoso con el pobre, hágalo en estos días. No cuando tenga más, sino que aún de lo poco que tenga,
trate de hacer el bien. Confía en Jehová, Salmo 37:3, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. 3 cosas que aparecen en este Salmo 37, 3 verbos o 3 acciones a cumplir. Primero, confía. Luego dice, deleítate y luego encomienda. Qué maravilloso Salmo. Y cuando dice confía, yo me pregunto muchas veces, ¿y hasta cuándo, Señor? Confía. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué medida de confianza deberé yo demostrarle al Señor? Aquí dice, tené paciencia hasta la venida del Señor. Deleítate, luego dice. Y eso de deleítate del Salmo 37, como que dijera, gózate en la espera. Disfruta de esperar sin ansiedad, sin amargura en tu corazón. Hazlo con paciencia. Es como si estuviéramos en la estación de tren. Imagínese usted, esperando en la estación de tren. Es como que el Señor le hubiera dicho, hija, hijo, quiero que vayas hoy a la estación. Te sientes y me esperes, porque yo pronto llegaré. ¿Qué hace usted? Yo creo que correríamos, ¿verdad?, a la estación de trenes. Y allí estaríamos de los primeros esperando que la abrieran. Y cuando la abrieran, nos sentaríamos a esperar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Maestro amado. Y estaríamos allí esperando. Luego el Señor nos manda un mensaje y nos dice, esperen, porque todavía no voy, pero ya voy, esperen. ¿Qué hace usted? ¿Se aburre del Señor? ¿Lo deja botado en la estación de tren? Dice, no, ya me mintió el Señor. ¿Seríamos capaces de decir que el Señor nos mintió? Yo no podría, ¿verdad? Yo estaría allí sentado esperando al Señor. Así como aquella historia de ese perrito que esperaba todos los días en la estación a su dueño, a su amo. Así deberíamos ser nosotros, amados hermanos, pacientes. ¿Y por qué se pierde la paciencia? Porque muchas veces perdemos el amor a nuestro Dios. Si ese perrito no perdió el amor a su amo, aunque el amo estaba muerto, pero él todos los días llegaba a esa estación a esperar ese tren. Así nosotros deberíamos estar siempre atentos al sonido del tren, no hoy al sonido de esa trompeta, porque en cualquier momento sonará en el espacio. Y yo y usted tendremos que volar a la presencia del Señor. Por eso, hermano, hermana, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego el Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encargar a Dios mi camino, encomendar a Dios mi vida. ¿Y para qué? ¿Acaso desea que yo siga esperando en una sanidad que aparentemente no viene? ¿O que me saque de la pobreza en la cual estoy, siendo que ya me he acostumbrado a vivir así, sin trabajo, con mis problemas? ¿Eso quiere Dios? Dios quiere ciertamente que encomiendes tu camino para que comprendas que es mejor es dejar que Él haga con nuestros proyectos, porque el salmista termina diciendo, y Él hará, y Él hará. Cuando nosotros confiamos, nos deleitamos y encomendamos a Él nuestros caminos, Él hace, Él actúa. Dios nos bendiga en esta hora, tenga paciencia. Colosenses 3, el verso 12 nos habla cómo debemos vestirnos para esperar al Señor. Y claramente dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, dice, vestidos de misericordia. Luego dice, de benignidad, de humildad. Debemos ser humildes. Y luego termina diciendo, de mansedumbre y de paciencia. Yo me quiero vestir en esta mañana de paciencia, vístase de paciencia, porque lo necesitamos. Hoy día muchos pierden su paciencia y por eso que dejan a mi amado Señor. Espera a Cristo, al Señor, con paciencia.
Vístete en esta mañana de la paciencia y la paz de Dios, dice en el verso 15 de Colosenses 3, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sin paciencia no hay paz. El cristiano anda de allá para acá, todo el día, pensando y pensando, y nos olvidamos de la paz. Hace algunos días quise perder la paciencia. Quise perder mi paz. Y de repente, para distraerme un poco, quise salir a comprar una cosita dulce para mi esposa. Y mientras iba caminando, iba a la esquina, muy abrumado por mis sentimientos como ser humano, escuché la voz de alguien que gritaba, hermano Juan, hermano Juan. Miré y era nuestra hermana Janet. Y de repente la veo, se me alegró el corazón y me dice, ¿por aquí está mi Leo? Dice, mi esposo fue a buscar a Benjamín y luego baja él. Y junto a ellos tuve la oportunidad de verles, conversar como 5 minutos. Pero esos 5 minutos bastaron para que Dios, a través de sus palabras, de la presencia de mis hermanos, yo también fuera fortalecido y Dios me diera paciencia, paz en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso Dios. Dios se vale de múltiples medios y maneras para que nosotros no nos olvidemos de que tenemos que amar la paciencia. En este siglo XXI, donde todo es automatizado, instantáneo, donde me encanta la vena instantánea, el cajero automático, el WhatsApp y todo rápido, yo tengo que aprender a esperar en este Dios soberano, eterno, que no se apresura, no tiene prisa, porque Él todo lo hace perfecto. Con toda humildad, dice Efesios 4, verso 2, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Esta palabra es para nosotros, amados hermanos, y nos recuerda cómo esperaron la actitud de las 10 vírgenes que se encontraron allá, y usted lo puede leer en San Mateo capítulo 25. Yo no lo voy a leer porque usted lo va a leer en su casa. Es la tarea de este domingo. Lea San Mateo 25. Habían 10 vírgenes esperando a su marido, dice la Biblia, en una parábola. Pero 5 eran prudentes, 5 insensatas. Ellas esperaban en medio de las vigilias de la noche. Todas tenían lámparas, pero las 5 prudentes guardaron aceite. En cambio, las insensatas se olvidaron del aceite. Llega la hora en que venía el esposo y alguien por allí dice que luego que se tardaba, porque se tardó el esposo en llegar, ellas cabecearon, quisieron descansar y se durmieron, pero de repente por allí alguien gritó y dijo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Inmediatamente las 10 se levantaron a recibir a aquel que venía, el amado. Y cuando de repente las insensatas se miran, al no tener más aceite, vieron que las lámparas se apagaban, y le rogaron a las otras que les dieran. Pero las otras le dijeron, eran sabias, no, id ustedes a los que venden, para que a nosotras mismas no nos falte. Mientras ellas iban a comprar, el esposo llegó y cerró la puerta. Cuando llegaron las insensatas, se encontraron con la puerta cerrada. Ellas gritaban y decían a la puerta, gritaban, dice la palabra del Señor, golpeaban a la puerta. Se cerró esa puerta, hermanos. Jesús pronto viene a buscar su iglesia y la puerta de la gracia se cerrará. Ya no habrá más oportunidad de salvación. Ya no habrá más oportunidad de perdón para el alma. Lo que predicamos los evangélicos en las calles, diciendo que haya muchos que vengan hoy porque Cristo viene, esa oportunidad del perdón, de la salvación por la gracia se habrá acabado. Dice la parábola que cuando se cerró la puerta, ellas gritaban, pero el esposo les dijo, no os conozco. Y luego de eso, la parábola dice, velad pues, porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre, Jesús, ha de venir. Hermanos amados, la parábola de las 10 vírgenes indudablemente es una parábola que nos enseña sobre la venida del Señor. Y es por eso que en esta mañana el Señor nos enseña a perseverar.
San Mateo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 3:11 dice claramente, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome de ahí. Un gran peligro para los que no esperan en el Señor. Y finalmente, el apóstol Pedro nos enseña en 2 Pedro 3:9 que no tengamos por tardanza la venida del Señor, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino más bien que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, hermana amada, en esta mañana le invito a que usted confíe en el Señor. Tengamos paciencia, como la tuvieron muchos de los santos hombres de Dios. En esta hora Dios bendiga su palabra y para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Pongámonos de pie y vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Dios del cielo, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has concedido. Y yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que han oído este mensaje, para que esta palabra sea de mucha bendición a nuestras vidas. A la vez te ruego que nos ayudes a ser hombres y mujeres de paciencia, hasta aquel día en que usted vendrá a buscarnos, Señor, a todos nosotros, tu amada iglesia. Señor, permite que esta palabra quede resonando en nuestras vidas y sea de bendición no solamente para mis hermanos que a lo mejor ya te conocen, sino que también para aquellos que a lo mejor son nuevitos o aquellos que por primera vez están escuchando este devocional. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente e invitados para nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.